Hola, bonita noche para todos, para todas. Por favor, me confirman en el chat si me están escuchando en este momento. Ya vamos a dar inicio a nuestra maravillosa charla el día de hoy sobre los 3 hábitos psicológicos para sanar las relaciones con tus hijos. Entonces, quisiera saber a través del chat, por favor, me confirman si me escuchan bien, si me están viendo bien o si debo corregir algo de sonido o de audio. Por aquí, si alguien me puede confirmar, muchas gracias. Bueno, voy a habilitarles el micrófono para que si alguien puede confirmarme, por favor. Sí, bueno, gracias, Ignacio, muy amable. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Espero que tengan una excelente noche en este día. Vamos a hablar sobre los 3 hábitos psicológicos que hoy quiero compartir con ustedes para poder sanar las relaciones con sus hijos. Entonces, imagino que todas las personas que están aquí tienen un gran interés sobre cómo pueden mejorar esas relaciones, tienen algunas dificultades o algunos problemas con sus hijos, independientemente de la edad, ¿verdad? Entonces, a través del chat nos vamos a estar comunicando. Nuestra conversación va a estar grabada para que lo puedan ver nuevamente, para que podamos compartirlo con otras personas. Y pues quiero darles una cordial bienvenida. En este momento tenemos 13 participantes. Quiero que sea un espacio donde podamos conversar, donde podamos interactuar y que ustedes me puedan transmitir cuáles son como esas preguntas o esas inquietudes que tienen. Bueno, para que podamos tener como una conversación más fluida. Entonces, mi nombre es Adriana Escobar, soy psicóloga, especialista en neuropsicología y soy aliada al equipo del doctor Ramón Torres. Estamos para brindarles a ustedes mucha información, todo lo que ustedes pueden tener a través de estas charlas gratuitas para que puedan aplicarlo en sus relaciones en casa, ¿sí? A nivel familiar estamos brindándoles todas estas orientaciones y esperamos que sea de gran agrado para ustedes y que permita facilitar esa relación con sus hijos. Como les digo, pues soy psicóloga hace aproximadamente 17 años. He tenido la bendición de poder trabajar con muchas familias, con muchos niños que tienen ciertas dificultades a nivel comportamental, a nivel emocional, a nivel académico. Y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes estos 3 hábitos psicológicos para que puedan sanar la relación con sus hijos. Entonces, bueno, los leo en el chat. Si de pronto tienen preguntas, las pueden ir transmitiendo y la podemos ir compartiendo a través de esta charla. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro primer hábito. Es un hábito maravilloso porque es un hábito que muchas familias les cuesta y se les dificulta mucho y hace referencia a esa comunicación que tenemos con nuestros hijos, ¿sí? La forma como nos comunicamos, cómo les expresamos nuestros sentimientos, nuestro afecto y cómo se fortalece ese vínculo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tu hijo, que tu hija sepa cuál es ese sentimiento que tú tienes hacia él y generalmente, pues, es un sentimiento de amor, ¿verdad? Poco probable vamos a encontrar familias o padres o madres que no sientan esta emoción, este sentimiento hacia su hijo, valga la redundancia. La mayoría de las personas que estamos aquí sentimos amor, ¿verdad? Pero como les decíamos en ese mensaje, este amor que nosotros sentimos hacia ellos, pues nosotros también de alguna manera queremos tener una relación recíproca, es decir, que ellos también vean en nosotros ese amor, pero nosotros también poder tener esa posibilidad de compartirlo. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que no tenemos, digamos, como esa posibilidad o no tenemos esa habilidad para poder transmitir a nuestros hijos cuánto los amamos y poder expresarles ese amor. Por eso, este es nuestro primer hábito psicológico, expresar, poder expresar, pero ese expresar el amor. Recordemos que hay diferentes lenguajes del amor. Por lo tanto, si nosotros queremos acercarnos a nuestros hijos, independientemente de la edad que ellos tengan, tenemos que conocerlos también, ¿no? Saber cómo son ellos, cómo les gusta de pronto que nos acerquemos a ellos y cómo es ese vínculo que nosotros podemos tener con nuestros hijos para que ellos puedan transmitir y para que también a su vez puedan
recibir ese amor que nosotros queremos darle. Sí, nos encontramos muchas veces con niños o con adolescentes, incluso con jóvenes o adultos, que les cuesta un poco más recibir este amor, ¿no? Entonces tú como padre, como madre te le quieres acercar, quieres tener ese vínculo con ellos, pero vas a encontrar como que una resistencia, ¿no? Como que no es muy fácil para tus hijos poder escucharte, poder aceptar un abrazo, poder aceptar una manifestación de amor que tú tengas hacia él. Entonces, por eso existen diferentes formas de llegar a tu hijo. Pero para eso es muy importante que conozcamos cuáles son como esas características de su personalidad, es decir, cómo son ellos. Si yo sé que a mi hijo no le gusta que yo lo abrace, que yo lo acaricie, que yo le diga palabras bonitas porque se siente un poco incómodo o no sabe cómo recibir esto, entonces existen diferentes mecanismos para poder acercarme a él. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de palabras escritas, es decir, mensajes, cartas, muchas de estos métodos, detalles, ¿sí? Incluso podemos utilizar detalles para poder llegar a ellos y para poder transmitirle ese amor. O a veces somos nosotros los que tenemos esa dificultad porque no nos enseñaron en nuestras familias, nuestros padres no fueron muy afectuosos con nosotros o utilizaban diferentes tipos o diferentes lenguajes del amor. Recordemos que estos lenguajes del amor implican también lo que es la colaboración, ¿sí? Hay personas que expresan su amor, su cariño a través de colaborarte, a través de ayudarte. Entonces, no necesariamente es a través de las palabras, a través de un te amo, un te quiero, pero sí lo hacen a través de un gesto solidario, ¿sí? Ayudarte, prepararte alguna cena, invitarte a hacer algo, tener algún detalle contigo especial y no necesariamente existe esa palabra como tal, un te amo, un te quiero, un te extraño o un abrazo, ¿sí? O un beso o todo lo que pueda marcarse dentro de lo que es expresar ese amor. Por eso es muy, muy, muy importante también tener una comunicación muy positiva con nuestros hijos y saber ellos en qué momento, digamos, tienen como esa facilidad de aceptar estas emociones, pero también tengo que reconocer en mí esas emociones. Bueno, tenemos 18 participantes en este momento. Bienvenidas a las personas que quieren compartir con nosotros en este espacio. Y pues estamos hablando de cuáles son esos 3 hábitos para poder fomentar y sanar esas relaciones con nuestros hijos. Bueno, entonces vamos a escuchar por aquí, vamos a leer si de pronto tienen algún chat, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, por aquí veo que Anelis me escribió que muchas gracias a ti Anelis por participar también. Si tienen alguna pregunta pueden también escribirla o pueden levantar su manito y podemos hacer un ejercicio pues como que podamos interactuar entre todos, ¿vale? Para que yo no esté aquí en monólogo hablando porque quisiera hablar con ustedes y poder interactuar. Bueno, entonces recordemos que tenemos que ver cuáles son esas características de personalidad de mis hijos, pero ojo que también es muy importante poder identificar en nosotros si se nos facilita expresar o recibir ese amor, porque muchas veces nosotros transmitimos eso a nuestros hijos también. Nosotros, puede ser que por esa crianza, por esa educación que tuvimos nuestros padres, les costaba también decirnos palabras de amor y nosotros también tenemos esa dificultad con nuestros hijos. O lo contrario, como a mí no me lo enseñaban en mi casa cuando era pequeño y yo entendí la importancia de hacerlo, entonces quiero transmitírselo a mis hijos también. Lo podemos hacer a través de palabras escritas, lo podemos hacer a través de mensajes. Lo más importante es poder transmitir eso que sentimos, porque muchas veces se pasan los años, se pasa el tiempo y definitivamente no tenemos esa oportunidad, ¿sí? Y muchas veces ya cuando nuestros hijos crecen es que queremos tener como esa oportunidad, pero ya es demasiado tarde. Recordemos que la primera infancia, es decir, los primeros años de la vida de nuestros hijos, desde que están en el vientre de la mamá, desde que nacen, ellos reciben ese amor, ¿sí? Y tienen esa capacidad también de amar, ¿sí? Cuando tu bebé coge tu carita y te dice que te ama, ¿sí? Porque los bebés también, cuando aprenden a hablar, te pueden decir mamá,
te amo, papá, te amo. Cuando aprenden a escribir, que ya van a la escuela, de las primeras frases que les enseñan es mi mamá me ama, mi mamá me mima, ¿sí? Entonces, eso también es un gesto muy bonito que nosotros debemos alimentar desde que ellos están en esas edades muy pequeños. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos hijos adolescentes, y ya vamos a responder aquí a Milena, muchas gracias Milena por compartir tu inquietud, cuando tenemos hijos adolescentes, entonces a veces ya nos cuesta un poco, y si eso no se cimentó, no se generó ese vínculo desde que estábamos ellos pequeños, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ya estén adolescentes, por esta etapa de vida, donde ya ellos tienen muchos cambios, piensan de manera diferente, entonces se nos hace un poco más difícil. Bueno, vamos a mirar aquí qué nos dice Milena. Milena nos dice, tengo un hijo de 17 años que no le gusta que lo abrace, que lo bese, pero mi otro hijo de 10 años es muy cariñoso. Mira, Milena, y para todos los asistentes, que esto es algo muy curioso, ¿no? Y por eso hablábamos ahora de lo que es la personalidad de nuestros niños, porque muchas veces por su temperamento, por su carácter, por todas esas experiencias de vida, ¿sí? Por su forma de ser, por decirlo de alguna manera, les cuesta un poco más, son un poco más rígidos, son un poco más distantes, y también tenemos que ver cuáles han sido esas experiencias de vida, ¿no? Porque muchas veces, digamos que lo que ha vivido tu hijo Milena de 17 años puede ser muy diferente a lo que ha vivido tu hijo de 10 años, ¿sí? Pueden estar en el mismo círculo familiar y ser, desconozco otros detalles, pero pueden ser estar ahí en el núcleo familiar. Sin embargo, pues vamos a notar ciertas diferencias porque así yo tenga 3, 4, 5 hijos, pues vamos a ver que son diferentes, son totalmente diferentes. Entonces, por eso es tan importante saber cuáles son las maneras y las formas que yo puedo utilizar, Milena, para poder acercarme a mi hijo de 17 años y que él pueda tener esa capacidad de entender y de recibir ese amor. Entonces, si a él no le gusta que lo abraces o lo beses, tú le puedes decir, ¿sí? A través de la palabra, lo importante que es para ti, lo importante que sería para ti poder abrazarlo y poder darle besos, digamos que poder conciliar con él esa parte. Y si ya le cuesta mucho, entonces tendríamos que entrar a mirar qué es lo que realmente le causa esa molestia a tu hijo, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil para él poder aceptar esas manifestaciones de amor y de afecto? Bueno, entonces, recuerda, tenemos que mirar que son dos niños totalmente diferentes, ¿no? Tienes uno de 17 que tiene digamos, está en otra etapa de su vida, ¿sí? Y tienes uno de 10 que tiene otras características de personalidad. Entonces, te invito para que implementes estas otras formas de acercarte a él y poder aprender mucho del menor para poder llegar a tu hijo mayor. Muy bien. Nos dicen por acá, Roxana, tengo una hija de 10 años, no le gustan los abrazos, reniega de todo, tendrá algo que ver con el papá presente, pero a la vez ausente. ¿Qué hago? Me siento mal que mi hija me rechace. Por supuesto que sí, Roxana, es un sentimiento de desagrado para ti, porque de alguna manera estás notando que a tu hija le cuesta acercarse a ti y que hay un malestar en ella, ¿no? En estas edades es muy importante saber de pronto qué es lo que está generando esa afectación, por qué le cuesta tanto aceptarte, qué de pronto le está molestando de ti, ¿no? Muchas veces ellos a estas edades también están observándonos, ¿no? Y mirando las decisiones que tomamos, y en muchas ocasiones ellos no tienen esa capacidad de decírtelo directamente, pero lo manifiestan a través de sus conductas. Entonces, si es algo que te cuesta trabajarlo desde casa, te invito para que puedas hacer una atención personalizada y hacer una valoración a la nena y poder mirar de pronto qué es lo que realmente le está generando la molestia y por qué le cuesta tanto acercarse a ti, ¿sí? Porque tendríamos que mirar si hay algunas situaciones del entorno que le están generando ese problema. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir avanzando aquí en nuestros 3 hábitos, ¿sí? Recuerden que estamos hablando del primer hábito, que es expresar el amor, expresar todos esos sentimientos que tenemos hacia nuestros hijos y que de alguna manera, pues, vamos a encontrarnos con que ellos son muy diferentes
y vamos a encontrar con que a nosotros también probablemente nos cuesta expresar ese amor y esos sentimientos, ¿sí? Y a veces lo hacemos a través de los regaños, a través de las exigencias, pero no entendemos que todo eso tiene mucho que ver con los miedos, con esos miedos que tenemos de que a ellos les pase algo, con ese miedo que tenemos a que tomen malas decisiones. Entonces, muchas veces lo que hacemos es discutir con ellos, debatir constantemente y arrojarlos a otros entornos, ¿sí? Principalmente cuando están, por ejemplo, en la adolescencia. Incluso hay niños que desde muy pequeños optan por estar donde los amigos, por estar en la calle. Y entonces tú te preguntas, pero ¿por qué a mi hijo, a mi hija le gusta tanto estar en la calle, le gusta tanto irse donde los primos, le gusta tanto estar donde los amigos y no le gusta estar en casa? Entonces tenemos que revisar cómo está esa relación con nuestros hijos en la casa y por qué les cuesta tanto permanecer allí. ¿Listo? Entonces, otro aspecto que también podemos trabajar en este primer hábito es compartir con ellos algunas actividades como cantar con ellos, bailar con ellos, muchas veces por el afán que tenemos en el día a día, y esto se relaciona mucho con el tercer hábito que ahorita les comparto, tiene mucho que ver porque es ese espacio que yo puedo compartir con ellos y muchas veces nos olvidamos, ¿no? Incluso si en la adolescencia, en la infancia nos gustaba bailar, nos gustaba cantar, nos gustaba salir, nos gustaba pasear, pues todas estas actividades también permiten que nuestros hijos se sientan amados y que puedan compartir, ¿sí? Desde que están pequeños tú los cargas, bailas con ellos, cuando están bebés les cantamos, pero a veces nos olvidamos de eso, ¿no? A medida que ellos van creciendo y eso hace que se distancie. Entonces, todo esto conduce a que se una mucho y se fortalezca esa relación. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan tengan esa capacidad de comunicarse contigo y de tener esa confianza, de poder contarte y decirte lo que les sucede. Porque en muchos casos encontramos familias donde nuestros hijos no nos hablan, no dejan incluso de tratarnos, ¿sí? He tenido casos donde los niños o los adultos o los jóvenes dejan de hablar con sus padres, con sus hermanos, porque les cuesta, ¿no? Les cuesta mucho como resolver esa parte emocional y les cuesta mucho comunicar o expresar, ¿sí? O transitar esas emociones. Tú puedes tener una dificultad con tu hijo en un momento dado, con tu hija, pero lo más importante es que eso transite y que tú puedas sanar esa relación. Pero si tú, incluso las personas que están aquí, puede que también hayan tenido problemas con sus padres, ¿sí? Donde han tenido algún dolor, alguna decepción y les ha costado relacionarse nuevamente con ellos y se alejan 1, 2 años, 10 años. Incluso hay padres con sus hijos que no se hablan en 15, 20 años. Entonces, por eso es tan importante facilitar esa comunicación, darle su espacio también a tu hijo, dependiendo de su edad, pero también utilizar algunas estrategias o algunos mecanismos para poder sanar esa relación con ellos. Bueno, entonces, bueno, los leo por aquí, no sé si tengan alguna inquietud, lo pueden escribir en el chat. Igual ahorita en unos minuticos podemos también abrir el micrófono a las personas que quieran participar para que nos cuenten un poco sus vivencias y cómo podemos apoyarles desde este proceso. ¿Listo? Entonces, bienvenida a las personas que están ingresando. Estamos hablando sobre los 3 hábitos psicológicos para que puedas sanar esas relaciones con tus hijos, tener una mejor convivencia, mejorar esa comunicación y ese vínculo con ellos. Bueno, vamos con la segunda parte que hace referencia a conectar con las emociones de nuestros hijos, ¿sí? Es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que ellos sienten, pero para eso necesitamos algo que se llama la empatía, y la empatía es ponerse en el lugar de ellos, es decir, si tu hijo o tu hija tuvo algún problema en la escuela, llega molesto, ¿sí? Digamos que golpea las puertas y se quiere encerrar en su cuarto, entonces como que tú, bueno, ¿y qué es lo que está pasando con mi hijo? ¿Por qué le está sucediendo esto? ¿Sí? O de pronto en otro escenario que ya sea un joven y entonces tuvo una discusión con su pareja, con su novio, con su novia y está muy molesto por eso, muy triste, muy aburrido y entonces te manotea o te habla mal o te dice algo que a ti no te parece que está bien. Y muchas veces pensamos que es ser malcriado, ¿cierto? O que no está respetándote, pero en muchas ocasiones tiene que ver
con alguna situación emocional que esté viviendo. También pasa mucho que nuestros niños en etapa escolar, es decir, entre los 7 y los 11 años y los 12 años en esa primera infancia, ellos también pueden tener algunos problemas en la escuela, ¿sí? Donde otros niños pueden estarlos molestando, diciéndoles cosas, y como no han afianzado esa confianza en ti para podértelo comunicar, entonces, ¿qué sucede? Ellos van a cargarse mucho con estas emociones y les va a costar de alguna manera poder transmitírtela. Entonces lo van a transmitir a través de múltiples situaciones, entre ellas que van a bajar su rendimiento académico, van a empezar a decirte que tienen dolor de cabeza o dolor de estómago para no ir al colegio, van a empezar a ponerse más irritables en casa, es decir, que tú les dices algo y te contestan mal, te contestan feo. Entonces, es muy importante ponerse en el lugar de tu hijo, ¿sí? Para poder entender cuáles son esas dificultades que ellos están atravesando y cómo tú puedes ayudarles a sanar en esa medida, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Lo otro es tener esa capacidad de escucharlos, ¿sí? De tener una escucha muy activa. Yo sé que en el afán del día a día, las mujeres que están en casa pues tienen que encargarse de casa, las que trabajan pues la casa más el trabajo, el esposo, los niños, y muchas veces estamos en ese agite del día a día, ¿verdad? Entonces nos cuesta un poco sentarnos a conversar con ellos, preguntarles cómo les fue en su día. Sí, esto se relaciona mucho con con ese primer hábito, pero en este espacio es tener una escucha un poco más activa con ellos, estar muy atentos a esos cambios de humor, a esos cambios en su genio, en su estado emocional, ¿sí? Si los notas, por ejemplo, si son adolescentes que se encierran mucho en el cuarto o por el contrario que quieren salir demasiado, que les cuesta también cuando tú les haces alguna observación, si te responden de mala manera o no quieren cumplir con sus quehaceres en casa. Bueno, hay cositas que son propias de la edad, pero hay otras que ya, digamos que se desbordan y que tenemos que empezar a prestarles atención. Entonces, esa escucha activa es muy, muy importante. ¿Para qué? Para que tú puedas observarlos y para que tú puedas ayudarles. ¿Ayudarles a qué? A regular sus propias emociones, ¿sí? Pero eso requiere algo muy, muy importante, y es que tú como padre o como madre o como cuidador o abuelo, bueno, las personas que estén aquí acompañándonos, el rol que ejerzan con sus hijos, es muy importante que tú también tengas esa capacidad de autorregularte, ¿cierto? Porque si yo me enojo y me cuesta tranquilizarme, pues va a ser muy difícil que mi hijo o mi hija también lo logre hacer. Recordemos que esto se relaciona mucho también con esa personalidad que ellos van desarrollando. Entonces, si tenemos una dificultad para poder autorregularnos nosotros, pues también les va a costar a ellos regular sus emociones. Bueno, entonces es muy importante que los lleves desde muy pequeños. Si están en una etapa de los 4 o 5 años y se enojan porque les quitas el celular, porque les apagas la tele o porque tuvieron algún problema con algún compañero, algún amigo, entonces enseñarle, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos que puede utilizar? ¿Para qué? Para poder estar más tranquilo, calmarse ante una situación que le representa estrés. Recordemos que el estrés es propio de todos los seres humanos, o sea, todos nos enojamos, a todos nos da rabia, todos podemos tener una emoción de tristeza, de frustración, ¿sí? Eso es propio de nosotros como humanos, como individuos, pero nuestros niños deben ir aprendiendo desde muy pequeños a reconocer en ellos mismos estas emociones y poder saber cuándo tienen que calmarse, cuándo tienen que regularse y cuándo van a tener que estar más tranquilos para poder mejorar esa relación con sus padres, y también esto aplica para la relación que ellos tienen con las demás personas. Bueno, por aquí no veo chats, a ver qué pasa, están reflexionando mucho. Ahorita les abro unos minuticos el micrófono para las personas que quieran hablar, que quieran preguntar algo de esta charla. Recordemos que hemos visto dos hábitos muy importantes, que es
El primero es expresar el amor, ¿verdad? Y el segundo es conectar con esas emociones de nuestros niños. Bueno, entonces vamos con el tercer hábito psicológico, que este es un hábito muy importante, ¿sí? Igual que los dos anteriores, pero es uno de los que más nos cuesta, ¿sí? ¿Y cuál es ese? Es el dedicarles tiempo. Esa dedicación de tiempo tiene una particularidad muy especial, y es que independientemente de que tú tengas 2, 3, 4, 5 hijos, la cantidad de hijos que tengas, es muy importante dedicar ese tiempo específicamente a cada uno de ellos, ¿verdad? Tú puedes compartir con todos, pero recordemos que cada uno va a tener una personalidad diferente. Entonces, va a tener un lenguaje del amor diferente. Entonces, la habilidad que tengamos como padres o como madres o cuidadores para poder reconocer esa personalidad de nuestros hijos nos va a dar una ventaja muy grande, porque vamos a saber qué les gusta a cada uno, cuáles son esas actividades que ellos quisieran compartir, y también dar ese espacio de participación y de comunión, ¿no? Como familia. Entonces, pero muchas veces a todos los queremos medir con el mismo molde, ¿no? Entonces, si el grande era así y tenemos ese, digamos, como esa característica, que si el grande es así, el pequeño también debería ser así, ¿verdad? Entonces nos dice, no, es que, pero ¿por qué el otro, por qué el más grande es así? ¿O por qué se comporta de esa manera? ¿O por qué? Sí, entonces ya entendemos de que todos son diferentes, de que tienen una personalidad diferente. Bueno, por aquí tenemos a Annelies, dice, mi niño sí es cariñoso, bueno, y bueno, pero también está en el punto que no quiere nada, que todo le da igual, que se enoja muy rápido, ¿sí? Que hace rabietas, que no quiere estudiar. Tiene 10 años, pero a veces no lo entiendo. Y si le pido apoyo, reacciona muy mal, muy molesto. Bueno, quisiera quizá preguntar si tiene esto que ver también con la tecnología, medios tecnológicos por la edad que él tiene, ¿sí? Ahorita ya, Annelies, en el chat me puedes confirmar. ¿Qué sucede con nuestros niños a esta edad? ¿Sí? Ellos pueden tener alternancia en algunas de estas emociones, pero ¿qué sucede? Que ahorita estamos teniendo unos flagelos o unos fenómenos por temas relacionados con el mal uso de la tecnología. Entonces, los niños, cuando están expuestos a muchas horas a nivel tecnológico, ellos parten del principio del placer, ¿no? Entonces, a todos nos gusta estar bajo el principio del placer. Entonces nos gustan todas las actividades que sean placenteras para nosotros, ¿sí? Son pocos los niños que tienen exacto, bueno, aquí ya me confirmas la hipótesis, ¿sí? Exacto, entonces mira, estos medios tecnológicos están generando un efecto muy adverso, muy complejo en nuestros niños, en edades muy tempranas, niños incluso desde el primer añito de edad o en adelante, pues digamos de los que tienen 10, de los que tienen 15, 17, incluso hay jóvenes que tienen 20, 25 y quieren estar todavía pegados a los videojuegos y demás. Entonces, ese principio del placer, ¿qué nos indica? Que las personas siempre queremos estar bajo actividades que nos representan ese placer. Entonces, lo que menos nos representa es esfuerzo. Por lo tanto, si no se establecen unos límites claros en este tema del uso de la tecnología, ¿qué efecto genera? Genera este tipo de efectos. Entonces, irritabilidad, se aumentan los niveles de ansiedad. En muchos casos los niños tienen afectaciones a nivel de su motivación escolar, ¿sí? No significa que bajen rendimiento académico, pero sí ya no quieren hacer al mismo ritmo no quieren cumplir al mismo ritmo con sus actividades escolares. El tema de los hábitos, entonces les cuesta tener un hábito de sueño porque se acuestan o muy tarde o permanecen muchas horas, ¿sí? Muchas veces trabajamos, entonces los niños tienen esa oportunidad de estar 8 o 10 horas en medios tecnológicos, y eso lo que hace a nivel cerebral es que los activa, ¿sí? Y los hace conectar de alguna manera con ese aparato, llámese celular, llámese videojuego, llámese tableta, llámese computador,
Y eso lo que hace es que ellos quieran estar en ese principio del placer, y cuando los quieres sacar de ese principio del placer, pues lo que sucede es que hay una reacción, ¿sí? Hay una reacción agresiva, irritable, porque pues no, cambiar de esta actividad a la otra, es decir, colaborar o ser solidario en casa, cumplir con los deberes, pues no le va a representar el mismo nivel de placer que le representa estar conectados a los videojuegos. Entonces, dentro de las recomendaciones, sugerencias, tenemos que mirar de pronto, hacer una valoración al niño, qué nivel de adicción tiene a este tipo de medios tecnológicos, cómo la familia puede desarrollar algunas herramientas para poder controlar eso, porque eso no puede ser algo tampoco abrupto, debe ser a través de unos pasos específicos, porque ya se crean unas adicciones, ¿sí? Y desde edades muy tempranas estamos teniendo estos flagelos. Entonces, aquí te voy dando respuesta, Nelis, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Establecer algunos límites puntuales en cuanto a los tiempos y que tú le puedas hacer seguimiento a ello, ¿sí? Que tú, si dices 2 horas, son 2 horas y le vas disminuyendo el tiempo de manera gradual, de manera supervisada, y se le va alternando con otras actividades. Lo puedes empezar a negociar, y por la edad que el niño tiene, digamos que hay actividades que puedes empezar a limitar, es decir, a cortar definitivamente para que no se continúe este proceso, ¿listo? Y hacerle una valoración al niño para mirar en qué nivel de adicción se encuentra, ¿sí? ¿Cuáles son esos patrones de comportamiento que se han venido modificando de una manera que le está afectando en la relación contigo como mamá y con las demás personas con las que puedan compartir, ¿listo? Muy bien, entonces, en este sentido y retomando este tercer hábito, en cuanto a esa dedicación del tiempo, también está estos espacios de supervisión. Muchas veces ahora los papás, pues por sus actividades y demás, lo que hacemos es entregarle el celular al niño desde que es muy bebé, ¿sí? Entonces está llorando, le paso el celular, está molestando mucho, le paso el celular, estoy conversando con amigas o en una reunión, le entrego el celular para que no me moleste. Y recordemos que los niños tienen la habilidad de manipularnos, ¿sí? Entonces, ellos tienen esa capacidad de alterarnos a tal punto de que nos descontrolan y hace que nosotros de alguna manera cedamos cuando sabemos que hay que establecer esos límites puntualmente en temas de tecnología, entre otros, ¿no? Por ejemplo, cuando está el berrinche de que cómpreme el juguete, de que cómpreme el dulce, de que sí, hay que de alguna manera fortalecernos en esa parte de las pautas y las normas y establecer unos límites bien claros y puntuales para que los niños lo puedan lograr. Pero eso necesita de tiempo, ¿no? Porque puede ser que yo hoy digamos que le coloque la norma y el límite, pero ya mañana me ocupo en mis otras cosas y me cuesta un poco como mantener. Cuando tú colocas una norma, esa norma debe ser constante, permanente y debe perdurar en el tiempo. Es decir, que no puede ser que un día lo hago y luego no lo hago, o cuando ya yo estoy muy estresada, muy alterada, entonces ahí es donde yo me vuelvo reactiva también y castigo fuertemente al bebé o al niño, dependiendo de la edad que tenga. ¿Listo? Entonces, esa dedicación de tiempo que implica que nosotros, uno, reconozcamos cuáles son esas dificultades que están teniendo nuestros niños, y dos, establecer esas habilidades para poder atender de una manera oportuna y establecer esas pautas claras para nuestros niños, un sistema de castigos y de premios claro también para ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan disciplinarse y puedan generar esas habilidades de autorregulación. Listo, con mucho gusto. Bueno, los leo por aquí a ver quién más tiene preguntas. Bueno, mientras me van compartiendo sus otras preguntas, entonces vamos a hacer un recorderis de estos 3 hábitos psicológicos para poder sanar la relación con nuestros hijos. Recordemos que esto aplica en todas las edades, ¿no? Desde que nuestros niños nacen hasta, digamos que están adultos incluso. Entonces, ¿cuál es ese primer hábito? Expresar amor. ¿Cuál es ese segundo hábito? Sí, conectar con sus emociones, pero recordemos que primero tenemos que conectar con nuestras propias emociones, ¿verdad? Y el tercero es dedicar ese tiempo. Dedicar un tiempo
de cantidad y de calidad, ¿sí? Todos decimos, no, un tiempo de calidad, pero también necesitamos tener un tiempo de calidad, pero un tiempo suficiente para que nuestros niños entiendan, o nuestros adolescentes, o quizás si ya son adultos, que entiendan la importancia de poder establecer como esa relación, ¿sí? Esa relación con ellos, esa relación con el otro, esa relación consigo mismo, y que ellos interpreten de que cuando tú estás ocupadita en tus actividades, ocupadito, no es porque no lo quieras, ¿sí? Porque muchas veces también nos encontramos eso, ¿no? Y ¿por qué es tan importante que tú le dediques tiempo a cada uno en particular? ¿Sí? Ese tiempo que tú le dedicas a cada uno de tus hijos en particular también les va a permitir tener esa tranquilidad, ¿no? Porque muchas veces también me consultan y me dicen, psicóloga, pero mire que mi hijo se pone celoso cuando yo le expreso amor a mi otro hijo, o cuando yo comparto, pero es que a mi otro hijo sí le gusta que yo lo abrace, le haga cosas, juegue con él, en cambio él no, y se enoja aparte, ¿sí? Entonces, entendamos que hay diferentes lenguajes, ¿no? Lenguajes del amor. Entonces, recordemos que puedes escribirle notas, puedes decirle palabras bonitas, puedes escribirle mensajes, sorpresas, ¿sí? Puedes darle un detalle, ¿sí? Puedes hacerle o prepararle una cena muy, muy rica y compartir con él. O puedes invitarle a hacer una actividad que sea muy divertida para él o para ella, y también generar esos espacios con sus otros hermanos y los demás miembros de la familia. ¿Listo? Muy bien, entonces es muy, muy importante como entenderlos y averiguar muy bien qué es lo que más le gusta a tu hijo, cómo lo puedes ayudar, cómo le puedes entender en esas emociones, comprender que cada una de esas etapas tiene unas manifestaciones diferentes. Recordemos, si son bebés, si nuestros niños tienen algún problema o alguna dificultad emocional, psicológica cuando son bebés, son niños que tienen mucho llanto, ¿sí? Son niños que les cuesta estar tranquilos, dormir, son niños que están muy inquietos, muy desesperados desde bebés, ¿sí? Si ya los tenemos en una etapa de la primera infancia, es decir, de los 2 a los 5 años, entonces son niños que también pueden mantener un llanto permanente, reclaman constantemente tu atención, ¿sí? Son niños incluso que si tú ya les enseñaste a dejar el pañalito, entonces vuelven y tienen algo que se llama una involución, es decir, que vuelven a hacerse en la ropita, bueno, dependiendo de esta edad. Cuando ya están en la escuela, a partir de los 7 años que entran a la primaria, porque ellos ya, bueno, acá en Colombia ellos entran desde los 2 años al jardín, pero digamos que desde que ellos ya entran a la primaria como tal, entonces a partir de los 6, 7 años empiezan a tener otras manifestaciones, y se pueden volver unos niños berrinchosos, exigentes, ¿sí? Con mucha pataleta, mucho llanto, se pueden volver irritables, y eso pues digamos que fracciona un poco la relación con la mamá, porque tú tratas de educarlo, ¿verdad? Tú tratas de darle amor, y por eso les decíamos en ese mensaje, o sea, ¿quién no ama a sus hijos, verdad? ¿Quién no quiere darle todo ese amor? Pero cuando se pone muy pesado, cuando se pone a llorar mucho, mejor dicho, ya definitivamente te altera un poco, ¿sí? Emocionalmente. Entonces, ¿qué sucede? Pues se empieza a dar una ruptura en el vínculo, empiezas a distanciar. Y ni qué decir cuando son adolescentes, ¿sí? Cuando son adolescentes ya te contestan mal, ya quieren andar solo con sus amigos o quieren estar en el cuarto viendo videos o en sus medios tecnológicos o chateando en el WhatsApp o en redes sociales. Entonces también de ver que no corresponden a eso que tú les quieres enseñar, puedes también tú llenarte y cargarte de muchas emociones que son de baja vibración y que no te van a permitir acercarte sanamente a tu hijo. Bueno, por acá me dice Ana María, gracias, es de mucha ayuda. Saludos desde México. Muchas gracias, Ana María, por conectarte con nosotros y enviarnos este saludito. Para mí es un placer también estar con ustedes aquí en este espacio y poderles transmitir toda esta información que es de gran ayuda y de gran importancia para que ustedes puedan aplicarla desde casa. ¿Listo? Y entonces, en este sentido, dedicarles este tiempo
va a garantizar que de alguna manera tú te sientas tranquilo, tu hijo esté tranquilo y se sane un poco más esa relación. Estas son algunas, digamos, como algunos tips para que ustedes puedan trabajar con ellos desde casa, implementarlos. Indudablemente hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Entonces les invito para que sigan participando con nosotros de estos espacios, de estas charlas gratuitas. A través del grupo les estamos enviando información súper interesante. Les vamos a compartir la grabación para las personas que no, pues que no pudieron conectarse de pronto en este espacio para que lo puedan revisar y lo puedan implementar en casa. Igual ustedes, voy a abrir un momento el micrófono si alguien quiere participar, ¿sí? Tienen abierto el micrófono. Puede abrir su micrófono y podemos interactuar un poco para que en estos minuticos, si tienen alguna intervención por hacer, entonces los escucho. O a través del chat también lo pueden hacer, ¿vale? Bueno, tenemos a Mónica. Mónica, te escucho. Mónica Tami. Hola, Mónica. ¿Ya? ¿Qué tal? Buenas noches, Adriana. Hola, Mónica. Buenas noches. Mira, yo tengo un hijo, bueno, en realidad tengo 3 niños, uno de 20, uno de 10 y otro de 8 años, pero con más que tengo más complicado es con el de 20 años. Con mi hijo mucho discuto desde que me separé del papá, discuto demasiado. Me grita de todo y lo único que hago es llorar y le digo, ¿por qué gritas? No me grites, solamente habla, le digo, yo estoy acá a tu lado, pero todo el tiempo gritas. Él trabaja, viene del trabajo y a veces viene renegando y le digo, hijo, te amo, todo, pero como que le molestaría algo, no sé qué. Le pregunto en sus momentos libres que tiene, trato de conversar con él, pero se cierra. Sí, bueno. No me quiere contar nada, está cerrado totalmente. Bueno, Mónica, entonces, mira, en este sentido, tenemos un caso que nos representa lo que estamos hablando, ¿sí? Donde tengo 3 hijos, ¿sí? Mónica nos cuenta que tiene 3 hijos y de los 3 tiene mayor dificultad con su hijo mayor porque su hijo mayor aún tiene mucho dolor, ¿sí? Tiene una serie de situaciones emocionales que aún no ha podido vivir, que no ha podido sacar a relucir y eso le cuesta y le dificulta porque muy probablemente es un chico que le ha costado comunicar, ¿sí? Por eso hablamos que es tan importante desde la infancia fortalecer en ellos esa habilidad, pero nosotros también como padres o como madres enseñarles, ¿sí? Entonces la señora Mónica nos dice, yo le he enseñado, yo le quiero hablar, quiero acercármele, pero hasta tanto su hijo, señora Mónica, no reconozca ese dolor que tiene, esa rabia, esos sentimientos de baja vibración que tiene su hijo, va a ser un poco difícil para él poder acercarse a usted y a la vez le va a poner una barrera, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo la invito para que trabajemos en un taller que vamos a tener la próxima semana. Va a ser un taller donde vamos a trabajar como con estos casos específicos, donde vamos a mirar esas herramientas o esas habilidades que ustedes van a desarrollar para poder sanar esas relaciones con sus hijos. Hay algo muy importante y es que nosotros como padres, digamos que tenemos unos alcances, por decirlo de alguna manera. Yo, desde mi proceso personal como madre, ¿sí? O como padre, puedo entender muchas de estas cosas o de estas situaciones que se presentan con mis hijos, ¿cierto? Puedo tener esa voluntad de acercarme, puedo tener ese compromiso y esa responsabilidad emocional de tener una mejor relación con él. Pero entonces hay algo que nosotros no podemos controlar y más en esta edad, que son los 20 años, es las actitudes,
las conductas o los comportamientos del otro, en este caso de mi hijo. Entonces, en ese orden de ideas, la paz y la tranquilidad debe estar en mí como madre, ¿sí? Porque la señora Mónica nos dice, yo lloro, me siento triste, parece que él no me ha perdonado, ¿sí? Parece que hay unas situaciones allí de dolor que todavía no ha logrado sanar, pero en la medida en que usted como mamá o como padre logre también sanar esas dificultades, usted va a tener esa tranquilidad y va a poder acercarse de una manera más tranquila y más sana hacia su hijo, ¿sí? Pero si yo lo hago desde el dolor también, desde la culpa, desde ese resentimiento que él pueda sentir o lo que yo pienso de él, entonces no va a ser un proceso que, digamos, que se facilite, sino que por el contrario vamos a tener muchas barreras allí para acercarnos. Entonces, en ese sentido, es muy, muy importante, ¿sí? Bueno, por acá nos escribe. Nos escribe Adriana, excelente tema, definitivamente debemos tener herramientas para crear una buena relación con nuestros hijos. A veces nos culpamos, perfecto, pero ay Dios, se me fue aquí. Pero realmente como niños y como padres tenemos heridas por sanar. Muy bien. Cuando descubro mis propias heridas, muy bien, Adriana, excelente porque entendiste el mensaje detrás de esta charla. Es que como padre o como madre yo tengo que sanarme a mí, estar bien yo, ¿sí? Primeramente, mi bienestar, señora Mónica y los demás participantes, mi bienestar no es negociable, ¿sí? Independientemente si el problema lo tengo con mi pareja, con mi hijo, con mi familia extensa, con quien tenga mi problema. Debo procurar primero mi bienestar. ¿Para qué? Para poder irradiar y para poder transmitir ese bienestar a los demás. Cuando yo hago esto, entonces mi hijo va a entender que él debe tomar una responsabilidad porque ya estamos hablando de 20 años. Entonces, a esta edad, pues es importante que entendamos, que reconozcamos que como adultos se tomaron unas decisiones y que ya, digamos que el tiempo debe enseñarnos y ayudarnos para sanar y transitar todo ese dolor. Entonces, muchas gracias por sus aportes, muchas gracias a la señora Mónica por su participación, porque en verdad es un tema que nos permite recapitular y recoger como toda esta información que estamos transmitiendo. Dice Ana María, lo voy a compartir con mi nieta porque mi bisnieto hace tiempo de berrinche, tiene 2 años, llora, no hay nada que lo calme, ¿sí? Y hasta su mamita llora también. Entonces, mira, el punto al que podemos llegar como padres o como madres cuando tenemos esas dificultades, esos problemas, y créanme que siempre, los niños siempre van a tener una manifestación, ¿sí? Siempre van a tener una manifestación. Si son bebés, si tienen 2 años, si tienen 10 años, si tienen 20, si tienen 30, bueno, siempre cuando tenemos un conflicto en esa relación entre padres e hijos, pues vamos a tener alguna manifestación de dolor de ellos y lo van a hacer a través de sus conductas, a través de todas estas situaciones que les comenté anteriormente, ¿sí? El llanto, bajo rendimiento académico, irritabilidad, no le puedes ni mirar ni hablar y puede ser que sea algo que ellos vayan cargando y a medida que vayan creciendo, pues entonces te lo van manifestando de diferentes maneras. ¿Listo? Bueno, por aquí dice Mónica, muchas gracias por tus palabras, es con todo el gusto y con todo el amor para todos ustedes. Compartan esta información con quienes ustedes consideren que tienen estas dificultades, que les puede ser de mucha utilidad. Estamos en el grupo, pues la idea es enviarles como alguna información así breve porque sabemos que estamos muy ocupados y bueno, digamos que por no saturarles mucho el chat, pero les vamos a ir compartiendo alguna información y les invitamos a participar en el taller. Vamos a tener un taller la próxima semana donde ustedes pueden de manera dirigida, ¿sí? Compartir estas experiencias y pueden aprender. Es un taller de 2 horas que vamos a tener. Es un taller muy, muy bonito que ha sido creado para ustedes. Y también tenemos las asesorías personalizadas, es decir, las personas que deseen tomar alguna consulta psicológica conmigo,
que quieran pues como ahondar un poco en este proceso y que puedan tener que quieran tener ya como un pare y sanar definitivamente estas situaciones que se les presentan en casa, entonces ustedes lo pueden hacer a través de una consultoría personalizada, ¿listo? Entonces, les voy a compartir aquí el calendario donde las personas que estén interesadas pueden participar y pueden estar conmigo la próxima semana durante 2 horitas que vamos a estar, pues, mejor dicho, trabajando y compartiendo todas estas experiencias. Para ello, pues, las personas que deseen participar a través del chat del grupo, yo les mando unas preguntitas que ustedes amablemente responden si quieren participar del taller y pueden, digamos, tener como esa orientación un poco más dirigida según su caso. Entonces, allí les compartí el enlace del Calendly donde pueden agendar ya sea la cita o participar del taller, ¿sí? El taller es un taller que todavía no tiene la fecha porque estamos organizando el grupo y ahora sí poderlo presentar, pero probablemente sea el jueves de la próxima semana. Entonces las personas interesadas nos confirman a través del chat, a través del taller, del calendario, perdón, y allí pueden tener como esa información dirigida para ustedes. Bueno, muchas gracias por tus consejos, muchas gracias por sus sabios consejos, es con todo el gusto y con todo el amor del mundo y pues cualquier cosa que ustedes quieran saber lo podemos trabajar a través de estas charlas, vamos a estarnos encontrando en diferentes espacios. Entonces, muchas gracias por su participación, por haber compartido conmigo en esta hora tan maravillosa. Y pues bueno, compartamos toda esta información con quienes tengan esas dificultades con sus hijos. Recordemos entonces 3 hábitos psicológicos para sanar las relaciones con nuestros hijos. El primero, expresar amor. El segundo, conectar con las emociones de nuestros hijos y con nuestras propias emociones. Y el tercero, pero no menos importante, dedicarles todo el tiempo. Entonces, los espero en el taller. Y quienes deseen tener una consultoría personalizada, lo pueden hacer a través de, digamos, del calendario para poder darles toda esa información. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Tenemos aquí unos minuticos todavía. Si quieren, bueno, Anelis nos dice muchas gracias a ti, Anelis. Amén, a ustedes también, que Dios las bendiga. A todas las personas que participan de este espacio. Y bueno, no olvidemos compartir. Yo les voy a mandar por el grupo del chat la grabación para que ustedes puedan compartirla con otras personas, repetirla si de pronto quieren recordar un poco como todo lo que hablamos y tengamos muy presente que nuestros hijos tienen diferentes tipos de personalidad y asimismo nosotros vamos a acercarnos a ellos, ¿sí? Valorar mucho eso, reconocerlo y también eso nos va a facilitar esa sana convivencia con ellos. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias a ustedes también por este tiempo tan especial que han compartido conmigo y bueno, si no tenemos más, entonces agradecer mucho, los espero en mi taller la próxima semana. Recuerden, ahí está el calendario para que ustedes puedan agendarse en el taller o si tienen alguna digamos, como una necesidad bien particular, que lo puedan hacer a través de una consultoría, ¿listo? Entonces, bueno, que estén muy bien. Hasta pronto y muchísimas gracias para todos ustedes. Feliz noche.